Pues bienvenidos a todos los que están viendo este mensaje. Welcome to those all who are El- listening to our preaching. Ya. Yo le voy a pedir un favor. I'm going to ask you a favor. ¿Un favor? One Yeah. favor. Ponga mucha atención a lo que vamos a hablar hoy. Pay attention to what we're going to talk about today. Si por la traducción no escucha algo bien, If by the translating you do not hear something good, yo quisiera que usted vaya al mensaje después I would like you to go to the next message next en YouTube on YouTube y lo escuche de nuevo. and re-listen to it. Porque lo que vamos a hablar Because what we're going to talk today, se puede prestar para malentender muchas cosas. it can misunderstand some things. Inclusive pueden sacar de contexto algo de lo que digo. Even take out some of off context to what I say. Y no quiero que pase eso. And I don't want that to happen. Más duro. Recuerdo cuando el pastor Freddy predicó sobre la oración I remember when the Pastor Freddie shared preaching about the prayer, y él nos hablaba de que la oración en la Biblia and he talked about the prayer in the Bible. solamente se dirige hacia el Padre, It only goes to our Father. que no hay una oración en la Biblia That there's no prayer in the Bible dirigida hacia el Hijo o el Espíritu Santo. direct to the Son or the Holy Spirit. Y como la pastora dijo hace un momento, And when our pastor said a moment ago, con la ideología que tenemos, with the ideology we have, a veces nos puede impactar o espantar. it can impact us. Pero cuando uno escucha a través de la palabra de Dios So when we listen to the Word of God y aprende las cosas, and learn the things, entonces se puede dar cuenta de qué es la realidad. then we can see what's the reality. Es una oración al Padre It's a prayer to our Father, a través de Yeshua, el Hijo, that Yeshua the Son, por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. La primera vez que yo escuché eso, The first time I listened a to mí me this, impactó. it impacted me. Pensé que era una herejía I thought it was an ideology porque yo estaba acostumbrado a una costumbre. because I was accustomed to a way. Pero cuando tú aprendes a través de la Escritura, But when you learn that the Scripture, realmente eres libre. you're very free. No sé si a alguien le ha pasado eso. I don't know if someone has passed by that. Entonces lo que vamos a hablar hoy, What we're going to talk today es algo similar. is something very similar. Si no escuchamos, si no lo entendemos por pasos, If we understand it by nos steps, podemos perder. we can get lost. ¿Ok? Ok. Entonces, si alguien se pierde, If somebody get lost, por favor vuelva a escuchar el mensaje en YouTube. please re-listen the message on YouTube. Ok. Bueno, las semanas pasadas The past weeks o meses or months, han sido muy especiales para mí they have been very special for me porque because el Señor ha tratado y ha limpiado muchas cosas God had treated me and cleaned very different stuff que he tenido en mi vida. that I had in my life. Y no son cosas nuevas lo que he aprendido, It's not new things that I've learned. sino que me sorprendió que inclusive I was I even was amazed that amazed that things I found out que escuchamos un mensaje de hace 2 años that we listened to preaching from 2 years ago del mismo pastor Freddy from the same Pastor Freddie, y no podía creer que yo había escuchado eso. and I couldn't imagine I listened to that I couldn't believe that I had listened to that. Porque todo lo que dijo because everything he said, lo empecé a entender este año. I started understanding it this year. Son cosas que uno ya había escuchado, It's things that we have listened already. pensé que lo había entendido, I thought I understood it, pero el Espíritu Santo no me lo había revelado a mí. but the Holy Spirit didn't reveal it to me. Entonces, cuando usted pasa por ese proceso, And when we pass by that process, para usted es asombroso lo que ahora ya puede entender. for us it's amazed to what we understand it now. Es como los discípulos en el camino de Emaús. It's for us disciples that were passing by the Emaús, Emmaus, way or path, the Emmaus path, donde se les revelaron todas las cosas where everything was real. cuando el Hijo de Dios partió el pan. When the Son of God shared the bread. ¿Ok? Entonces,
El Señor ha hablado, y ha trabajado conmigo en algunos Okay, so detalles. God has worked with me at some situations. No le diga al pastor Freddy, Don't tell Pastor Freddie. ¿le puedo confiar eso? Can I believe in you? Yo sé que va a escuchar el mensaje. I know he's going to listen to the Estoy message. jugando nada más. I'm just playing. El primer año que llegamos aquí The first year we got here, con las fiestas, we had a feast. y a pesar de que nosotros queríamos aprender de las raíces hebreas, Even when we wanted to learn about the Hebrew ways, de, roots, the Hebrew roots. sí, de las raíces hebreas, durante las fiestas, During the parties, the the feasts feast que se celebran, that are celebrated, fue impresionante aún así. it was amazing. No lo podías asimilar. I couldn't simulate. Creí que estaba bien, I thought I was good. la pasamos bien, We passed really good time. pero no lo habíamos asimilado o entendido. We didn't simulate or understand it. El segundo año, The second year, en mi madurez cristiana, in my growing Christianity, y si usted está escuchando nada más, and if you are listening only, estoy moviendo mis dedos, I'm moving my fingers, riéndome de mi madurez que tenía en ese momento. Making fun of my Yeah. growing spiritual. El tercer año The third year, estaba completamente perdido. I was completely lost. No sabía I didn't know qué creer, what to believe, porque lo que me gusta de esta congregación because what I like about this congregation, es que el pastor Freddy nunca se ha sentado en la casa, al menos, perdón, no se ha sentado conmigo that Pastor Freddie hasn't sit with me. y me ha dicho, estás mal por esto, You're wrong by this. y me empieza a querer explicar. He starts explaining to me. Lo que él hace es dar una enseñanza What he does is giving a preaching, y nos enseña, and he teaches us. y con la palabra uno es confrontado. And with the word, we're confronted. Y eso es lo que pasó con nosotros. And that's what happened with us. Este último año, el cuarto que hemos estado aquí, This last year, which was my fourth year being here, no solamente disfrutamos de las fiestas, we didn't rejoice with the feasts, sino que hubo una experiencia hermosa una vivencia hermosa en cada fiesta, but there was a beautiful experience on each feast. donde el Señor cambió muchas cosas en nuestras vidas, That God changed a lot of things in our lives. nos enseñó, He taught us. y yo no sé cuántos les pasó eso. No levante su mano. I don't know how many. No quiero, passed yo by sé que that, muchos les ha pasado, but don't raise your hand. pero es increíble cómo eso puede pasarnos. It's incredible how that can happen to us. Y este año no nada más espero las siguientes fiestas, This year, I don't still wait for this year's feast. las anhelamos, We analyze them. pero tenemos que conformarnos con cada Shabbat para esperar la siguiente. We have to confer with each Sabbath to wait for the next one. Por cierto, si usted la celebra, no se sienta avergonzado. If you celebrate, Don't be ashamed. Yeah. Si estuviéramos tomando, if we were drinking, si estuviéramos haciendo cosas malas, doing bad things, si usted estuviera participando de cosas indebidas, participating in things that we're si not estuviera supposed to do, poniendo un árbol en su casa putting a tree in our house, y poniéndole cosas, and putting ornaments in them, entonces avergüéncese. then be ashamed. Pero si usted está en un tiempo de arrepentimiento, But if you're in forgiveness time, en a repentance time, si está en un tiempo de ayuno, and your time of feast, si está en un tiempo de recordar de dónde Dios lo sacó, and taking time to remember how God un takes tiempo us en from where we were, familia, a time in family, entonces son cosas que tenemos que estar orgullosos. then those are things that we should be happy by. Cuando celebramos las fiestas del Señor hacemos todo eso. When we celebrate the feasts of God, that's what we do. Hablando con una persona que quiero mucho Talking to a person that I love very much sobre las raíces hebreas, about the Hebrew roots, entre tantos comentarios y preguntas, about a lot of comments and questions. hubo algo que me impactó lo que me dijeron There's something that very impacted me by what they said sobre el Espíritu Santo about the Holy Spirit, y me dejó pensando y no tenía una respuesta al respecto. and left me thinking about that. And I didn't have a answer about that. An answer at that view. time.
Y lo que hice fue buscar varias citas sobre el Espíritu Santo And what I did was find some scriptures about the Holy Spirit, y pude ver algunas funciones and I could see some functions similares en cada versículo. similar in each verse. Entonces empecé a hacer categorías And I made categories, y encontré esto que le quiero compartir. and I found this I want to share with you. Muchas de estas citas usted ya las conoce, Some of the scriptures, you already know them, muchas de ellas, most of them, porque usted probablemente como cristiano lo sabe. because as being a Christian, we probably know them. Pero encontré que hay algo que casi no se menciona sobre el Espíritu Santo. But there's something that doesn't mention about the Holy Spirit, Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. and that's what we're going to see today. El día de hoy vamos a ver sobre la función, el Today- propósito olvidado del Espíritu Santo. We're going to know about the forgotten purpose of the Holy Spirit, El propósito olvidado del Espíritu Santo. the forgotten purpose of the Holy Spirit. Y quisiera que les quiero compartir cuáles son estas funciones que ya conocemos. And I want to share with you about these functions that we know already. Muchos ya las conocen. Some of you already know them. Estamos familiarizados con ella. We are familiar with them, Pero vamos a revisarlas rápidamente. but we're going to check on them Okay. really fast, okay? Vamos a hacer una oración y ¿cuántos pueden decir conmigo? We're going to do a prayer. How many can say with me? Padre, que en este momento tú nos hables. Father, to you in this moment, talk to us. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. That your Holy Spirit guides us to the truth. Que tú me enseñes lo que tú tienes para mí. For you to show me what you have for me. Y que si esto es tuyo, Señor, And that this is for you me muestres a mí, Señor, to show me, God, en tu escritura. to the mere scripture. Y que pueda dar fruto And I can give fruit esta palabra. to this word. En el nombre de Yeshua. In the name of Yeshua, Amén. amen. Bien. La primera función que les quiero compartir, propósito, perdón, cuando diga función es propósito, The first purpose I want to talk to you es la edificación is about the edifying del cuerpo the body del Mesías, of Messiah. o como cristianos lo conocemos, como el cuerpo de Cristo. We know Christian is the body of Christ. Aquí tengo algunas citas solamente Right here I have some scriptures sobre lo que la Escritura nos dice de esa función. about what the scripture says about this purpose. La primera son la edificación del cuerpo The first is the building of the body. y son los dones, ministerios y operaciones. It is the ministries, The gifts, and ministries, and gifts activities. that God gives, activities of the Spirit. Ok. Usted las puede estudiar en su casa You can study it at your house, y sabemos que el Señor nos ha dotado con estas bendiciones por su Espíritu. and God has given us of these blessings by His Spirit. Es Hechos 1, Is Acts Acts 1:8, 1:8, Hechos 1:8, Acts 1:8, Mateo 12:28, Matthew 12:28, Lucas 10:19, Luke 10:19, Primera de Corintios 12. and 1 Corinthians 12. Todos estamos familiarizados con los dones. We're all familiar by these gifts. Se ha hablado mucho de esto. We have talked by a lot of this. La Escritura nos dice que los deseemos The scripture says we desire them, y más aún el profetizar. even to prophesize. Entonces tenemos que hacer eso. Then we have to do that. Tenemos que anhelarlos. We have to Anhelarlos. annihilate it. Desire them. Ministerios, el siguiente punto son los ministerios dados por Yeshua, The second point is the ministry is given by Yeshua, through His Spirit, por su Espíritu Santo. through His Spirit, Holy Spirit. La cita es Efesios 4:11. The scripture is Ephesians 4:11 to 14. Y quiero recalcar el versículo 14, And I want to recalculate to verse 14 porque me llamó la atención. because it caught my attention. Dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. So it says, that we should do no longer be children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men and the cunning craftiness of deceitful plotting. El propósito de los ministerios The purpose of the ministries es que no seamos llevados is that we are not supposed to be carried como niños like children por doctrinas. by doctrines. Un niño, A kid, si usted le dice que puede volar, if you say he can fly, si está muy pequeño, if he's very puede childish, creerle. he can believe you. Pero mientras un niño empieza a crecer, But when a kid is starting to grow up,
es más maduro He's more Mature. y no va a creer, o no debería creer cualquier cosa. and he's not supposed to believe everything you say. El siguiente punto es que su espíritu une al cuerpo. The second point is that the spirit bonds the body. Efesios 4:4 lo dice, Ephesians 4:4 it says, y 1 de Corintios 12:13. and also 1 Corinthians 12:14. Si usted no quiere anotar en este momento, puede ver la presentación después. If you like to write it on a piece of paper, you can do it and then watch the presentation again to find out what you missed. Y finalmente el Espíritu Santo nos da la espada del Espíritu, And then finally, the Spirit gives us the word, la palabra de sword Dios, of God, con la que podemos combatir what we can battle with, todo combatir al enemigo. to combat the enemy. Y eso nos lo dice Efesios And that's 6:17. what Ephesians 6:17 tells us. La siguiente función, The second purpose, el siguiente propósito es la edificación personal. is the personal edifying. ¿Usted ya está familiarizado también con estos puntos? We're familiar with these points also. Usted sabe que el Espíritu Santo nos consuela, We know that the Holy Spirit consoles us. que en inglés dice nos ayuda, In English, it says it helped us. helps us, lo cual me parece curioso porque vemos entre traducciones la diferencia a veces. To what, for me, it's curious because in some translations, we see the difference. Dice que Él nos hace la habitación de nuestro Señor a través de su Espíritu. It says He guides us along truth. El Señor habita en nosotros He makes us the temple of God. He's dwelling by His Spirit porque Él habita en nosotros. because He dwells on us. Eso nos lo dice That's what it says. Corintios, 1 de Corintios 3:16, 1 of Corinthians 3:16, 2 de Timoteo 1:14, 2 of Timothy 1:14, Efesios 2:22, and Ephesians 2:22, Hebreos 3:6. and Hebrew 3:6. Y algo que también estamos muy familiarizados And what we're familiar also with es la llenura del Espíritu Santo, is He fills us with the Holy Spirit. que es que quien lo ha experimentado Who hasn't experienced with that? sabe la hermosa experiencia que es. We know the beautiful experience it is. Usted quiere ser más lleno, Want to be more filled, porque es el regalo que el Señor nos ha dado. because it's a present God has given us. También el Espíritu Santo le ayuda a edificarse, Also, the Holy Spirit helps us to edify, to edify, ayudándonos a orar. to help us pray. En Gálatas 5:22 y 23 lo dice. Galatians 5:22, 23. Oh, no, it says disculpe, es Romanos 8:26. It's Romans 6:26. Me salté un punto. I jump a point, sorry. Y el fruto del Espíritu también que se ha predicado muchas veces. And the fruit of the Spirit also, that's being talked about. Que si usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted, That if you have the Holy Spirit inside of you, entonces su carácter then your character, va a demostrar it's going to demonstrate you el carácter del Señor the character of God que habita en usted, that lives in us. que le va a permitir usar correctamente That's going to permit us to use the correct way, el don o los dones the gifts or the giftedness that God, para poder demostrar to demonstrate el reino de Dios. the kingdom of God. Entonces tenemos dos funciones importantes: We have two purposes that are important. la edificación del cuerpo del Mesías, The building of the body of the Messiah, the edifying edifying. of the Mashiach body, y la edificación personal. and the personal edifying. Pero vamos a ver alguna otra We're going to see another, que es la salvación. which is the salvation. Ahora la salvación Well, now the salvation, la estamos viendo desde una perspectiva cristiana. we're seeing it from a Christian perspective. La salvación desde una perspectiva cristiana, The salvation from a Christian perspective. porque si habláramos desde la salvación desde la perspectiva bíblica, When we talk about the salvation from the Bible perspective, tal vez encontraríamos algunas diferencias. we could see some differences. Pero de lo que todos conocemos sobre la salvación But what we know about the salvation, es que Él convence al mundo del pecado. He convicts the world of sin. En Juan 16, 8 al 11, lo dice. In John 6:18 to 11, it says this.
¿Ok? El espíritu de adopción The spirit of adoption, es por el cual clamamos, Abba Padre. by whom we cry out, Abba, Father. Romanos 8:15 al 16. Romans 8:15 to 16. It Por el says, Espíritu Santo nacemos de nuevo. by the Holy Spirit we born again. Lo dice Juan That 3:56. says John 3:56. Y por su Espíritu Santo And by His Holy Spirit recibimos la gracia. we receive the grace. Y note que la gracia tiene un asterisco, You can notice that the word grace has some arise, tiene una pequeña nota, has a little note, porque también la estamos viendo desde la perspectiva cristiana, because we can also see it from the Christian perspective. donde hablamos que por gracia somos salvos. When we talk about having grace, we're saved. Y lo decimos como un regalo por gracia. And we're saved by a present with grace. Pero hay versículos donde nos explican para qué es esa gracia. And there's verses that say, what is grace for? ¿Para qué es esa gracia? What is that grace for? For. What is that grace for? Tiene unas condiciones recibir la It gracia. has some conditions to receive that grace. No nada más es el regalo, sino hay una condición para poder recibir ese Not regalo. only that present, but there's conditions to receive that present. Pero no vamos a ver eso el día de hoy. But we're not going to see that this day. Romanos 6:14 es el que nos dice Romans 6:14 is what it says to us, que somos salvos por gracia, that we're saved by grace, porque ya no están bajo la ley. because we're not under the law. Hay que leer el contexto para entender eso. We have to read the context to understand that. Pero ese es el versículo que siempre se usa para decir que no estamos bajo la ley. But that's the verse that's always used, that we are not under the law. Más convencido. Entonces, ¿cuál es la cuarta función? Which is the fourth purpose? El cuarto propósito por el que el Espíritu Santo nos fue dado. What is the fourth purpose that the Holy Spirit was given to us? Estamos deseando las funciones 1 y 2 We're assigned the functions 1 and 2, y la 3. and the 3. La anhelamos, We had aligned them, desire them. la hemos predicado muchas We veces, had preached them a lot of times. lo buscamos We find them, y está bien. and it's okay. Gracias a Dios por ellos. Thank you, God, for those. Quiero que sea claro con esto. I want you to be Ten- correct. No le estoy diciendo que no son importantes, And I'm telling you that those are not important. pero hay algo que se nos ha pasado a enseñar sobre el Espíritu Santo. There's something that we have forgotten to teach about the Holy Spirit. Y para comprobar esto me bastó con buscar algunos artículos. And to tell you about this, it was just a little bit of time finding some articles. Para comprobarlo tuve que buscar en internet. To confirm you, I had to find on the internet. ¿Cuáles escribí? I wrote, I en la typed, type. ¿Cuál es para qué es el Espíritu Santo? for what is the Holy Spirit for? Y la mayoría de las páginas hablaban de lo que les acabo de decir. And some of the pages talked about what I already told you. Para edificación del cuerpo, To the edifying of the body, edificarnos a nosotros our mismos personal edifying, y para el poder demostrativo de Dios. and to the power of demonstrating God. Para el poder demostrativo de Dios. The power of demonstrating of God. Entonces, no me malentienda en este punto. So don't misunderstand me on this point. Buscamos los dones, We find the gifts, creemos en los ministerios, we believe in the ministries, anhelamos ver el poder de Dios we analyze the power of God and desire it, y lo creemos. and we believe it. Amén. Amen? Ok, estamos claros ahí. Are we clarify on that? Para poderle hablar del último punto, To talk to you about the last point, quiero que leamos juntos una escritura. I would like to read together a scripture. Vamos a Lucas 4:18. Let's go to Luke 4:18. Lucas 4:18. Luke 4:18. Cuando hay un concepto que tenemos como cristianos, There's a concept that we have as many Christians del que lo espiritual, about the spiritual. y el pastor Freddy ha hablado de esto, And Pastor Freddy has talked about this also. lo espiritual That the spiritual, no tiene que ver con la escritura, it doesn't have to do with the scriptures, con estudiar, to study, sino que es algo que se hace solo en oración. but something we do only in prayer.
Y eso es lo que vamos a ver hoy. And that's what we're going to see today. En Lucas 4:18, In Luke 4:18, el Señor Yeshua, our Sir Yeshua, Lord, Lord Yeshua, está citando el libro de Isaías, is citing the book of Isaiah. lo está leyendo He's reading it, y él declara lo siguiente: and he declares the next. el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me. Y quiero que note la primer condición o el primer objetivo que él menciona. And I want you to make about this point, the first point he mentions, Dice, para traer buenas nuevas a los afligidos. to preach the gospel to the poor. Usted puede entender que si el Espíritu Santo está sobre usted, We can understand that the Holy Spirit is over us. si el Mesías lo leyó If the Messiah is read y lo confesó and confessed it y lo hizo una realidad, and make it a reality, el primer punto the first point o el propósito or the purpose es traer buenas nuevas a los is afligidos. to preach the gospel to the poor. Ahora usted sabe lo que es el evangelio, We know what evangelism is, las buenas noticias. the good news. No tengo que explicárselo, usted sabe lo que predica. I don't have to explain you that, but you know what you're preaching. Estamos fundamentados con enseñanzas del pastor que nos ha dado de la Escritura. We're fundamental what the pastor has given us about the teachings of the scriptures. Y sabemos que Yeshua mandó a predicar a sus discípulos And we know that Yeshua sent his disciples to teach. y no dijeron acepten a Jesús como su Salvador. And they didn't say, receive Yeshua as your salvador, Porque murió. because he died. Era imposible. It was impossible, Porque Él estaba vivo. because he was alive. Él les dijo que vayan a predicar arrepentimiento. He sent them to preach about Repentance. repentance. Y el arrepentimiento usted sabe lo que es. And you know what repentance is. Es lo que se les dijo a Nínive. It's what was given to Nineveh. Es, cuando leemos que a Nínive se le habló de arrepentimiento, When we know about that, Nineveh was given word of the repentance, significa que la Torá no nada más era para el pueblo de Israel. that the book of the law was not only for Israel. El arrepentimiento es volver a los caminos de Dios. The repentance is coming back to the ways of God. To the ways of God. Amen. Es volver al camino del Señor. Go back to the ways of God. Y usted sabe cuál es el camino del Señor. And you know the way of God. No es decir, inclusive Juan lo predicó, And not to say that, but John also, no fue decir Jesús ha muerto, it's not to say that God has died. haz esta oración. He made a restoration. Di esta oración. Restoration. No, di esta oración. Say this prayer Say this prayer, y serás salvo. and you will be saved. Eso no es lo que mandó a predicar. That's not what he sent to preach. Él mandó a predicar arrepiéntanse, He sent them to teach about repentance. vuelvan a los caminos, Go back to the ways. escuchen la palabra del Señor Listen to the word of God y obedézcanla. and listen to that. Teshuvah. Teshuvah. Y eso es lo que está declarando Yeshua cuando habló de Isaías. That's what Yeshua is declaring about when he was talking about Isaiah. Traer buenas nuevas a los afligidos. Preach the gospel to the poor. Ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, He has sent me to heal the brokenhearted, para proclamar libertad a los to cautivos proclaim liberty to the captives, y liberación a los prisioneros. and the recovery of the sight to the blind. Quiero que vaya ahora conmigo a Lucas 10:19. I would like you to go with me to Luke 10, 19 to 20. Lucas 10:19. Luke 10, 19. Y vamos a leer ahí. And we're going to read right there. Mirad que os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Recuerden que los discípulos fueron enviados a predicar arrepentimiento. Behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions and all over the power of the enemy. Remember that the disciples were sent Hablar de arrepentimiento. to talk about the repentance. Y estaban viendo estas señales. And they saw the signals.
como una confirmación. as a confirmation. Y después el versículo 20 les dice Yeshua: And after verse 20, Yeshua says, sin embargo, no se regocijen de esto, de que los espíritus se os sometan, sino que regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Está diciendo, ¿está bien eso que está pasando? Yeshua dijo, está bien, Yeshua said, is it okay? bien por ustedes, Is it good by us? pero no se emocionen de eso. But don't get emotional by that. Ya, no se emocionen de eso. Don't get emotional by that. Que les dé más importancia For you to get more importance, a que su nombre esté escrito for that your name is written en el libro de la vida. in the book of the law, life. Ahora, ¿cómo se logra eso? Then how do we get that? ¿Cómo logramos que nuestro poder entrar? How do we get inside? Lo vamos a ver en un momento. We're going to see it in a moment. Le prometo dar esa cita. I promise to that side. Pero sáltese al versículo 25 por un momento. First, jump to the verse 25 and on Luke. Dice, y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó para poner la prueba y le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? And it says, and behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Probablemente él escuchó las noticias que traían los discípulos. He probably listened to the news that the disciples had. Tal vez escuchó la advertencia que dijo Yeshua sobre los demonios y la vida eterna. Maybe he got the warning about Yeshua telling him about the demons and eternal life. Y por eso le preguntó esto. He probably asked this. Y veamos el versículo 26 para ver lo que él contestó. And let's see verse 26 to see what he answered. It says, he said to him, what is right in the law? What is your reading of it? Le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? No voy a explicar sobre esto. I'm not going to explain about this. El pastor Freddy dio una muy buena enseñanza el miércoles The Pastor Freddie had given a really good teaching on Wednesday sobre que hay pensamientos about their thinkings, que la ley fue abolida o fue quitada that the law was abolished, y que ahora nada más tenemos que amar. and now we only have to love. Eso no es lo que está diciendo el Señor. That's not what the Lord is saying. Lo que dijo el discípulo o lo que dijo el escriba, What this disciple or the writer, creo que era un fariseo, no era un escriba. I think it was a Friday. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. He answered and said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Note que Yeshua le preguntó sobre la ley. Notice that Yeshua asked about the law. ¿Qué lees en ella? What are you reading it? Y esa fue la respuesta. And that was the answer. Y fíjese lo que dijo Yeshua en el 28. And look what Yeshua said on the 28. Dice, entonces le dijo, has respondido correctamente, haz eso y vivirás. And it says, and he said to him, you have answered rightly. Do this and you will live. Le está aplaudiendo que lea la escritura. He's clapping to him to read the scriptures. Le está diciendo la ley, He's telling him the law, o sea, la Torá, the Torah, lo que guía al pueblo de Dios. to what guide the city of God. Si creemos que nada más tenemos que amar If we believe that we only have to love a Dios y a los demás, to God and others, tenemos un problema. you have a problem. Porque podemos llegar a caer Because we can fall en el error in the error. de que tenemos que aceptar matrimonios igualitarios. They have to set Matrimonios igualitarios o homosexuales. homosexuals Porque se aman. because they love. Vamos a creer que la fornicación está bien The purification is good porque se ama a la gente. because you love the people. No podemos ser usted y yo un juez sobre lo que es amar y lo que no es amar. We cannot be a judge to what is to love and not to love. No podemos creer esa mentira. We cannot make that. Usted no puede llegar a esa conclusión si no está basado en la ley de Dios para saber qué es amar o no amar. We cannot get to that conclusion if we don't know what's to love and not to love. Usted no puede descartar la ley de Dios You cannot discard
the law of God. Él ya le dijo lo que es bueno y lo que es malo. He already told you about what's right and not. Adán y Eva creyeron esa mentira. Adam and Eve Creyeron esa mentira. listened to the lie and Yeah, they believed believed on that lie, that they were able to know and to discern what was good and what's bad. Ellos creyeron en esa mentira de que ellos podían entender lo que es bueno y malo, y no es cierto. They believe in that law. They thought they didn't know what to do was right and bad. El Señor le dijo las reglas del jardín lo que tenía que hacer. The Lord told him about the garden rules, Las reglas del jardín. the rules of the garden, Y ellos decidieron desobedecer. and they decided to disobey. El Señor dio la Torá para guiarnos. The Lord has given us the Torah to guide Y us. estamos creyendo en la mentira de que nosotros ahora nada más tenemos que amar al prójimo y a Dios. And we're knowing that you only have to love God and Y al prójimo, y a our neighbor. our neighbor, Sin entender la palabra, descartando la palabra de Dios. while we're discarding the word of God, Desechando la Torá de Dios. throwing away the law of God. No podemos interpretar lo que es amar a nuestro pensamiento. We cannot interpret what we know about His love to our mind. Tenemos que utilizar la escritura para entender cómo amar a Dios. You have to analyze the scripture to know how to love God. Entendiendo que no tendrás ídolos, como dijo el pastor, porque le amas a Dios. Understanding you don't have to have idols to love God. Entendiendo que no tienes que tener ídolos Understanding not to have idols porque amas a Dios. because you love God. Entendiendo Understanding que no vas a desear la esposa del vecino that you're not going to desire the wife of the neighbor porque amas a tu esposa. because you love your wife. No le vas a quitar propiedad a tu vecino You're going to take property from your neighbor porque esa es la manera de amar. because that's the way of loving. No podemos creer, We cannot believe, believe que la ley ha pasado that the law has passed y que ahora nuestro trabajo es solamente amar. and that our only job is to love. Es cierto, tenemos que amarlo. Yeshua lo dijo. It's true that we have to love. Yeshua has said, Pero es de acuerdo a lo que dice la escritura but it's according to what the scripture says, sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. to what we have to do and not to do. Creo que vamos a tener que escuchar el mensaje nuevamente en casa. I think we are going to have to re-listen to the preaching again in home. Si tiene dudas, If you have questions, mejor pregúnteme. better ask me. Yo soy responsable de lo que digo, I'm responsible for what I say, no de lo que Víctor traduce not to what Victor translates o lo que usted entiende. or what do you understand. Por eso le dije que necesitábamos su atención. That's why I said you needed your attention. Estoy diciendo que como se nos ha enseñado I'm saying that what we have been taught que amar a Dios y al prójimo, to love God and our neighbor, o para amar a Dios y al prójimo, and to love God and our neighbor, tenemos que entender lo que el Señor dijo que estaba bien o mal. we have to understand to what God said was good and not bad and not good. Porque como cristianos rechazamos el matrimonio homosexual And as Christians, we reject the homosexual, y nos basamos en la escritura para rechazarlo. and we go to the scriptures to reject it, La misma Torah que decimos que no existe, que ya no funciona to the same book of law that we say doesn't exist, o que ya no sirve, or that doesn't work anymore. la seguimos utilizando para poner reglas en este momento. We continue using it to make laws at this moment. Pablo la cita en cada momento. He quoted Paul quoted a cada momento. in every moment, Él dice, ni los borrachos, the drunken, ni los homosexuales, the homosexuals, ni los que practican maldad, those who practice ni los que bad, hacen esto. and those who do that and that. ¿De dónde sacó Pablo eso? Where did Paul take that from? ¿De la misma Torah? From the same book of law? De la misma Torah. From the same Torah? Esa es la cuarta función que hemos olvidado. That's the fourth purpose we have forgotten about. Y algunas personas hablan de esta función como la santidad. And some people have talked about this function as sanctity. Como santidad. As sanctity.
Y note que en la primera cita que le voy a poner es No. Proverbios. I notice that the first site I'm going to give you is Proverbs. No le puedo poner una cita I cannot put you a site sobre Proverbios, about Proverbs porque todo Proverbios está hablando del espíritu de sabiduría because all Proverbs is talking about smartness. y la sabiduría nos enseña a volver a los mandamientos de And the Dios. smartness talks about going back to the ways of God. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Son of me, don't forget about the law. Hijo mío, cuida tu camino. Son of me, Dice que la sabiduría grita, it says the smartness greets. el espíritu de sabiduría clama. The Holy Spirit says claims. Todo Proverbios nos habla sobre el Espíritu Santo llevándonos a obedecer al Señor. All of Proverbs takes about the Holy Spirit taking us. Pero vamos al Nuevo Testamento, si usted lo desea. But let's go to the New Testament if we desire it. La siguiente cita es Romanos 8, 6 y 7 y 13. The next scripture is 8, 6 to 7 and 13. Romanos 8, 6 y 7. Romans 8, 6 to 7. Vamos a leerlo. Look can you read it? Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la muerte puesta en el espíritu es vida, ya que en la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. Y después veamos Romanos 8:13. Then let's see Romans 8, 13. Porque si viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el espíritu hacen morir las obras de la carne. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Aquí vemos cómo el Señor está hablando que por el espíritu Right here we see how God talks about the Spirit. hacemos morir las obras de la carne. We make die. Esa misma carne que no se sujeta a la ley de Dios. That's the same meat that doesn't accept the word of God. Esa misma carne que no se sujeta a la ley de Dios. That same meat that doesn't accept God. The flesh. The flesh. Es el versículo 7. Porque no puede, dice la Escritura. Because it couldn't, says the scripture. Y si la hacemos morir, entonces ¿para cuál es el propósito de que va a hacerla morir? If we make it die, what's the purpose of making it die? Si viva la carne no se sujeta, If the flesh doesn't subject, si muere la carne, entonces ¿qué vamos a lograr? if the flesh dies, what are we going to get? Que se sujete a la ley de Dios. To accept the word of God. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 2, 10, 15. Let's go to Romans 2, 10, 15. Quiero que lo lea porque con la Escritura podemos ver lo que estamos hablando. I'd like you to read it because with the scripture, we can see what we're talking about. No quiero que me crea. I want you to believe me. No quiero que me crea. I want you to believe me. No quiero. You know, I don't want you to believe me. I I want want you you to to believe the Word of God. I want you to believe the word If of you God. read it, it's going to be different for you. Vamos a Romanos 2:10. Let's go to Romans 2:10. Dice, pero la gloria y honor y paz para todo lo que el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, y esos serán justificados. Porque cuando los gentiles no tienen ley, cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran una obra de ley escrita en sus corazones. Y subrayé eso. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos a veces y otras defendiéndolos. But it says, but glory and honor and peace to everyone who works what is good, to the Jew first and also to the Greek. For there is no partiality with God. For as many as will sin without law will also perish without law. And as many as have sinned in the law, it will be judged by the law. For not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. For when the Gentiles who do not have the law by nature to the things in the law, this is all taught not having the law and our law to themselves, who show the work of the law writing in their hearts, their conscience also bearing witness, and between themselves their thoughts accusing or else excusing them. Resalté algunas palabras importantes de este versículo. I highlighted some words about this. Judío primeramente,
Jew first. Porque aquí está descartando el pensamiento de los que los judíos fueron descartados. Because here we're talking about how the Jews were discarded. Estamos confirmando que no fueron descartados. We're confirming that they were not discarded. Segundo es que los que cumplen la ley, esos serán justificados. Second, that the ones who obey the Lord. Y subrayé algo muy importante. I highlighted something very important. Underlined. Underlined something very important. La ley escrita en sus corazones. La ley escrita en sus corazones. The word of God right in their hearts. ¿Les suena familiar eso? Is that some familiar to you? Que la ley iba a estar escrita en el corazón. That the Que la ley iba a estar escrita en el corazón. that the law will be right in your heart. Eso es otra escritura y es otra profecía. That's another scripture and prophecy. Pero vamos a avanzar en otra, But we're going to advance to another, en el versículo 25. in verse 25. En el inter entre el 15 y 25, From the middle, from 15 to 25, Pablo está reprendiendo a aquel que conoce la ley pero no la guarda. Paul is telling those who obey the Hear the law, but they don't obey the law. hear the law, but do not. Él está follow it. reprendiendo a los que nada más les gusta escuchar pero no hacen. He's all telling those who listen, but not to do. Hay un compromiso si estamos viniendo aquí y estamos aprendiendo de la ley de Dios. It's a promise. There's a commitment for you Commitment. to hear if you hear the law of God but you don't do it. No existe eso en la escritura. That doesn't exist in the scriptures. No es la función de Dios. That's not the function of God. Él dijo que tenemos que ser hacedores también como somos oidores. That we have to be doing those who do and as we And listen listen. also. Entonces no podemos escuchar y nada más acumular sin practicar. That we cannot listen, but not only accumulate as we do not practice. Y el versículo 25 dice algo. In verse 25, it Dice, says, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. 27 dice, y si el que es físicamente incircunciso Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es externa en la carne, sino el que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. for circumcision is indeed profitable if you keep the law, but if you are a breaker of the law, your circumcision has become uncircumcision. Therefore, if you are uncircumcised, man keeps the righteous requirements of the law, will not be uncircumcision to be counted as circumcised. 27 then says, and will not be the physically uncircumcised, if he fulfills the law, judge you who, even with your writing code and circumcision, are a transgressor of the law. For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh, but he is a Jew who is on inwardly, and circumcision is what of the heart, in the spirit, not in the letter, whose praise is not from the men, but from God. Yo no lo quiero convertir en judío, I don't want you to convert you to Jew. solo estoy leyendo lo que Pablo dice, I'm reading what Paul said, que si cumple con la ley de Dios, that you complete with the word of God, y si por el Espíritu es circuncidado, that it was circumcised by the Holy Spirit. dice que esos son los judíos. Those are the Jews. Se lo dejo a su interpretación. I'll leave it to your interpretation. No me voy a meter ahí. I'm not going to go into that. Pero quiero que vaya a Hebreos 8, 10 y 12. I'd like you to go to Hebrews 8, 10 to 12. Y se lo vamos a leer para no tardar más tiempo. And we're going to read to you so you will not lose time. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Se acuerda que les dije que estaban escritos en el corazón? Dice, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades.
For this is covenant I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. None of them shall teach his neighbor, and none of his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me. For my least of them to be greatest of them, for I will be merciful to their unrighteousness, and their sins, and their lawless deeds I will remember no more. Para la gente que dice, pero eso se lo dio a Israel. But that's only to Israel. Nosotros somos el nuevo pacto. We're the new pact. ¿Somos casa de Abraham y de Israel para la condición también We're the house of Abraham and Israel also for the condition, o solo para la bendición? or just only for the blessing. Porque nos encanta decir Joel Because we like to see Joel, para Joel, para Joel, nosotros, for us, que en aquellos días él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, that was gonna pour pour his over all spirit these over all on the spirit every of flesh. us. Pero esta cita no nos gusta porque dice que es la ley. But this side we don't like it because it's the law. Joel también se lo dio a Israel. Joel also gave it to Israel. The prophecy in Joel was given to Israel too. La profecía fue dada para Israel, entonces no nos compete a nosotros si no quisiéramos tomar parte de esto. The prophecy was also given to Israel. Entonces, esto también es para nosotros. And then it's also for us too. Y subrayé y sobre su corazón las escribiré. And I highlighted it from where it says, over your hearts I will write it too. Sobre su corazón las escribiré. And over your heart I will write them. Sus leyes en su mente The laws in your mind y en su corazón. and in your heart. Romanos 11, Romans 11, Gálatas 3:29, and Galatians Galatians 3:29 3:29. dice que si somos del Mesías somos descendientes de Abraham. That we're from the side, we're descendants from Dice Abraham. en otra versión dice que si son de Cristo descendientes de Abraham son. Now if we're from Christ, we're also descendants from Abraham. Efesios 2 del 11 al 22 Ephesians 2 from 22. dice que ahora somos incluidos en la ciudadanía de Israel. We're included from the citizens of Israel. Entonces no podemos escoger lo que me gusta y lo que no me gusta. We cannot choose what we like and not like. Las promesas que sí me gustan me las quedo, The promises that we like, we keep them. pero las bendiciones o las condiciones, The blessings, De or the las condiciones. the conditions, esas no las quiero. I do not want them. Esas que se las quede Israel. For that, we keep with Israel. Para nosotros las bendiciones son sí en Cristo, amén. For us, the blessings is yes on Christ, amen. No podemos decir eso. We cannot say that. Tenemos que participar en todo lo que el Señor ha puesto como condición, como bendición. We have to participate what God has given us in condition. Si queremos la promesa que Dios dio en Joel y que vimos en Hechos, To have that y we have blessing to have that yeah. Joel gave us, Si queremos la bendición que Dios dio en Joel to have the blessing that God gave from Joel, y la vimos cumplida en Hechos, and see it completed in Hebrews, Acts, Acts, sorry. también esto lo tenemos que cumplir. We also have to complete that. Quiero compartirles un texto, I'd like you to share with you a text, una publicación que un amigo puso estos días, a sign that one of my friends has put in these days, un post post en Facebook. on Facebook. Y quiero que la analice y la entienda y la vea, porque I'd like you to analyze and see it. en un momento la vamos a traducir. In one moment we'll translate it. Porque en un tiempo atrás me hubiera parecido hermosa y bella. And time ago it will be look beautiful for us. No sé quién la haya escrito porque la persona no puso el autor, I don't know who wrote it because the person didn't put the author, pero dice así en inglés. but it says here in English. In the following years, we won't need to attend a special crusade or even to see miracles and wonders. Instead, each believer who is intimated of God will see signs that will follow. Those who believe anywhere they may go, they will be the fragrance of Christ, changing ambience, manifesting the kingdom or him and her unknown author. La persona que escribió esto The person who wrote this resaltó íntimo de Dios. underlined intimidated with God. No fui yo. It wasn't me. O sea que lo que tenemos como a veces pensamiento, As we have as thinking, como un estándar, like a standard, es que mientras más íntimo de Dios, to what more intimate of God,
más milagros voy a ver. more blessings I'm going to see. Ese es el resultado de la intimidad con Dios. That's the result of having an intimidate with Pero la God. escritura no dice eso. But the scripture doesn't say that. Ahora, antes de que me quiera bajar de aquí, But before you want me to get down over here, antes de que quiera enojarse, before want to get angry, quiero que lea una escritura que habla sobre esto. I want you to read the scripture of what this says about. Suena muy espiritual y yo lo hubiera sentido súper espiritual. It sounds a little bit spiritual and also feel like spiritual. El problema es que hemos creado una mentalidad We have gotten a mentality de que los milagros lo es todo. that the blessings is all. Los milagros son todo. The blessings is The all. miracles. The miracles is all. Que los milagros es lo principal. The miracles are principle. Cuando el Señor nos trajo en este lugar, When God brought us to this place, a mi esposa y a mí, me and my wife, dijo que tenía un propósito para nosotros en esta ciudad. He had a purpose for us in this city. Y yo dije, wow, lo más espiritual que puedo pensar, And I said, wow, that's the most spiritual thing I can think. lo más espiritual The most spiritual son milagros, are miracles. miracles. Gente en el suelo, People on the floor. manifestaciones. Manifestations. Esta iglesia, esta congregación va a tener eso. This congregation is going to have. Y eso es lo que yo llegué pensando. And that's what Eso es lo que tenía en la mente. Espiritualidad that's what I had in my mind. Spirituality, es la manifestación de esto, the manifestation of this. íntimo de Dios. Intimate of God. Ahora, le hablé de las tres funciones antes, I talked to you about the three functions, los tres propósitos three antes, purposes before. para que usted recuerde que yo los quiero. So you can remember that I love you. I want them, I the want three them. purposes. I want them. Que yo quiero, le debemos de buscar los dones, We have to find those gifts. que tenemos que desear los ministerios, We have to desire the ministries. que el Señor nos edifica con su espíritu, God knows it. edifying with the Edifying with His Spirit. Pero le estoy diciendo que falta una función. But I'm telling you, we're missing a function. or Hemos purpose. hecho el pilar la función del Espíritu Santo, We have made the pillar of la base, the base. la hemos hecho ver los milagros y la demostración. We're making it to see Hay- miracles. Inclusive los milagros a veces los usamos para validar mi ministerio, para decir aquí hay milagros, Even we use the Miracles. para validar un to ministerio, validate our ministry. to give validity or validation, Validation to a ministry. para validar una congregación, To validate a congregation. para decir en esa congregación sí está el Espíritu Santo, To say, in that congregation, there's the Holy Spirit. pero tengo una mala noticia. But I have a bad notice for you. Si los milagros, si las manifestaciones If the miracles and the demonstrations, no nos están llevando al arrepentimiento, that doesn't take us to the repentance. no nos están llevando a que se edifique la vida personal, That we not edify our personal life. a que se edifique la congregación, To edify us in the congregation. entonces no están sirviendo de nada. Then we're not serving for anything. Están perdiendo el propósito. We're missing the purpose of God. No lo digo yo, I don't say it. lo dijo Yeshua Yeshua said it. cuando dijo el propósito por el cual había sido ungido por el Espíritu Santo. The purpose why he was. Se lo acabo de leer. I read it to you right now. Traer las buenas nuevas. Bring the good news. Él decía, el reino de Dios se ha acercado. The kingdom of God has been coming closer. Arrepiéntanse. Repentance. Cuando vemos la manifestación de milagros a través del Hijo, When we see the manifestation of the miracles from the Son of God, vemos que eso solamente sirvió not only serve para que ellos pudieran aceptar el mensaje que Él traía. so that they can accept the teaching He brought Para poder cambiar sus vidas. to change their lives. Y esta cita, This side, este verse, this verse, así le impactó mucho al pastor Freddy, it impacted Pastor Freddie que la predicó el domingo pasado, that preached it last Sunday. Sunday, y también me impactó a mí. and impacted me also. Cuando esta persona que quiero le hablaba sobre las raíces hebreas, When this person I know was talking about their Hebrew roots, él me decía, he said to me, pero la gente que a veces aprende las raíces hebreas no hay milagros.
But those who learn about Hazlo más fuerte, Víctor. the Hebrew roots didn't find out about the miracles. Some people that teach the Hebrew roots, sometimes they don't have miracles, they don't have wonders, they don't have signs to show. Eso es lo que me decía. That's what he said to me. Muchas personas que han cambiado con evangelismo al mundo A lot of people who have changed to evangelism to the world, no necesitaron nada de lo judío, así me dijeron, they didn't need anything from the Jewish. de lo judío. And I From want the- to say de from lo the judío. Jew. De la ley de Dios. The law of God. Nunca enseñaron a hacer unas fiestas de Dios. They didn't teach about the feast of God. Y eso me hizo pensar. And that made me think. Y por eso fue que junté los versículos sobre el Espíritu Santo. And that's why I united the verses of the Holy Spirit. Y a través del post de la hermana Brenda, que le agradezco mucho, And by the post that our sister Brenda shared, el Señor me dio la respuesta a esto. God gave me the answer for this. Y como le dije, no es que no lo deseemos. And I told you that we don't not desire it. It's not that we don't desire It's it, not that we don't desire it. pero veamos lo que el Señor va a responder ese día. But let's see when God answered that day. Dices Mateo 7, 22 y 23. Matthew 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Many will say to me in that day, Lord, Lord, we have not prophesied in your name, cast out demons in your names, and done many wonders in your name. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Esto me enseña a mí, this This teaches teaches me que si yo obro en milagros y manifestaciones, that we work on miracles and demonstrations. no necesariamente, It's not necessarily no, necessary. it's not a guarantee It's not guaranteed que el Señor me va a conocer a mí. that God's going to know me. No es It's not que si hago algo de esto, that we don't do something from this. estoy en intimidad, como lo leímos hace rato. We're from intimate, as we read a little bit of time ago. Más duro, Víctor, por favor. Los discípulos obedecían a las palabras del The maestro. disciples obey the word of God. Disciples. The disciples just obey the word that was given to them Por el Hijo, by the Son, y también obraban en and milagros. also work in miracles. Pablo Paul obedecía lo que estaba escrito, obeyed to what was written, pero también obraba en milagros. but also work in miracles. Si solamente tenemos milagros, If we only have miracles, pero no nos conoce el Señor, but we don't know about the Lord, pero el Señor no nos conoce, but the Lord doesn't know about us, tenemos un problema. we have a problem. La palabra conocí, The word knew you, knew you. en griego sí es ginosko. In Greek, Ginosko. it says ginosko. Joshua, Mueve el mouse. Mueve el mouse de la computadora. can you please? La palabra conocí viene del griego conocer, The word know comes from the word knowing. gino, Gino. como la palabra ginecología. Like the word intimidate. Gino de intimidad. For intimidate. Y a mí me enseñaron que esa intimidad se lograba en la oración. And I was taught that the intimate was able to do in That prayer. intimacy was achieved through Prayer. prayer, de tiempo con el Señor. Que era algo muy profundo. It was something very deep. Pero esta palabra se utiliza en todo el Nuevo Testamento como la palabra conocer. But this word was also used in all the No, conocer. know in all the Nuevo in Testamento. the New Testament. Entonces no te conoce por eso. Then we're not He known doesn't know you by doesn't know you that. by that. Él nos explica cómo es que nos va a conocer. See, he explains us how he's going to know us.
Y nuevamente aclaro, nuevamente voy a decir esto, obrar en milagros no significa que Él te conoce. And I'm going to clarify to you that knowing the miracles, he's not going to know you. Entonces, ¿por qué pasan milagros? Then why are miracles happening? La mujer del flujo de sangre, The woman with flowing of blood, el centurión, the centurion, le dijo que su fe los había sanado. that his beliefness had cured him, His faith has. has faith had cured him. Juan 9:3 dice que es para que el Hijo sea glorificado. Juan 9:3 dice que para que el Hijo sea glorificado. John 1:9 it says the Son to be clarified. John 9:3 says John 1:9:3 says que para que el Hijo sea glorificado, for the Son to be glorified. glorified. Pablo nos dice que las señales siguen a los apóstoles Paul said that the signs follow the disciples porque van a confirmar el mensaje que ellos llevan. because they're going to confirm the message They carry, they carry. they take. They take. Si no tenemos los cuatro juntos, If we don't have the four together, si no nos lleva uno al otro, if we don't take it one to another, si basamos un ministerio solamente en uno, if we won't work on a ministry only just one, estamos perdiendo todo el mensaje. then we're losing the whole message. Quiero que termine conmigo y se ponga de pie, por favor. I'd like you to finish with me and please stand on your feet. Y quiero leerle esta palabra que dijo I would like you to read this scripture that he said, Juan 14:23. John 14:23. Dice, respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Yeshua answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Primera de Juan 3:24 lo confirma. First of John 3:24 confirms this. El que guarda sus mandamientos Those who keeps his commandments permanece en él y Dios en él. abides him, and he in him. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros And by this we know that he abides in us, por el Espíritu que nos ha dado. by the Spirit who he has given us. Este post también se lo debemos a la hermana Brenda. This post, we give it to our sister Brenda. Muchas gracias, hermana. Thank you very much, sister. Esa cita tal vez no le suene familiar en español, This side is probably not familiar Verse. to you. This verse is Scripture. probably not familiar to you in Spanish porque fue modificada. because it was modified. Pero en inglés me llama la atención que se mantuvo. In English, it It was kept. was kept. Hay unas personas riendo. I'm going to explain that in English. There's some people laughing at the guy that is going to the steps, and the first step says he's a heresy. He's turning to Jews, to people. He has fallen from the grace. The law is only for the Jewish people. Christ abolished the law. Even 21st century, and you're still believing in the law? We're Gentiles. We're not under the law. Nobody can fulfill the law. And there is no law, everything is love. That's lo que acabamos de ver. That's the last what we saw. Pero dice Apocalipsis 22:14. But Revelation 22:14 says, Dice en las de las Américas, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. Tal vez eso sí le suena familiar. it says, blessed are those commandments. Bueno, en español dice los que they wash their garments, they wash their clothing. Eso dice en español. That's what it says in Spanish. That's what Spanish says. En inglés dice blessed. It says in English, it says, blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in at the gates into the city. Fíjese la Biblia del oso dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad.
Also, there's a translation. It's called the Bear Bible that was the first translated to Spanish. And it says also what it says in English. And lastly, I added the Kadosh version. La Biblia Kadosh dice, bendecidos los que guardan la Torá. ¿Se acuerda que le prometí la cita sobre cómo llegar al cielo, a los cielos? Remember, I promised the verse how to get to the sky. Aquí está lo que el Señor nos dijo. This is what God said to us. El Señor también se lo dijo al que le puso a prueba. God also told it to the one who put Tested. a test. Le dijo, obedece la ley, ama a Dios y a tu prójimo. He said, obey God, obey the Creo que se acabó la batería. ¿Eh? Obey the law, love your neighbor, and love God. Pero esto es lo que realmente tendría que decir el versículo. This is what it should really say, that verse. And that's what it says in your verse. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Master, what will I? Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? He said to him, what is written in the law? ¿Cómo la lees? How do you read it? Él respondió, And you respond, amarás al Señor tu Dios you will love God, your Lord, your God, con todo tu corazón, with all your heart, con toda tu alma, with all your soul, con toda tu fuerza, with all your strength, con toda tu mente, and with all your mind, y a tu prójimo como a ti mismo. and your neighbor as yourself. Son las palabras de Dios, Those are the words of God, las palabras de Yeshua, the word of Yeshua, no mías. not mine. Blessed are they that do these commandments, his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter through the gates into the city. Bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Así es como el Señor te va a conocer. This is how God will know you. Así es como dijo Yeshua que nuestro nombre estaría escrito. This is how Yeshua said that our name will be written. No gozarnos solamente de lo que vemos, de manifestaciones. Not to rejoice or to what we see. Es importante, It's important, pero no es el propósito. but it's not the purpose. El Espíritu Santo tiene una función en todo el cuerpo The Holy Spirit has a purpose in the whole body, y lo necesitamos ver completo en nuestras vidas. and we will see it completely in our lives. Amén. Amen. ¿Podemos dar un aplauso al Señor? Can we give a round of applause to God? Padre, pedimos que tú nos guíes a toda verdad, Father, I ask you to guide us to all the truth, que tu Santo Espíritu nos muestre lo que tú has dicho. so that the Holy Spirit can show us to what you have said. Anhelamos ver tu poder, We annihilate see your power, anhelamos ver tus and I'm manifestaciones, trying to see your demonstrations, pero que eso nos lleve a arrepentimiento, but all to guide us to repentance. que eso lleve a que otros se entreguen y cambien su vida hacia ti. So I will go for those people to change lives into you. Cambia, Señor, la mentalidad que tenemos Change the mentality we have, y que podamos entender la importancia que tú has dado a obedecerte. so we can understand the importance we have to listen to you and obey you. En el nombre de Yeshua. In the name of Yeshua, Amén. amen.